por el multimedio Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer real. Es en ese contexto que se va desarrollando la crisis dominicana. ¿Qué podemos destacar en cuanto a lo que se ha producido en los últimos tiempos en el país? Primero, que hay una radicalización de la recolonización neoliberal, que se expresa en una política exterior lacaya, en una impronta mayor hacia las privatizaciones con la venta de activos, las alianzas público-privadas, el proceso de endeudamiento enorme en el esquema fondomonetarista, las asignaciones presupuestarias destinadas al sector público derivadas, como es en el caso de la educación, hacia la educación privada, es decir, la privatización. Esto, a su vez, profundiza el carácter colonial del Estado y del gobierno dominicano. Otro factor es la presencia directa, en grado superior al pasado, de los componentes de la burguesía dependiente, de la gran burguesía dependiente, con presencia en el gabinete y en el tren gubernamental, presencia destacada. Hay una especie de traslado del vórtice del poder estatal directamente hacia la clase dominante, con una partidocracia como socia menor. Algo que está pasando también al interior del partido de gobierno, del PRM. Hay cada vez más un mayor peso del sector de los empresarios directamente en la conducción de ese partido. Y se produce una especie de reacomodamiento político de las fuerzas hegemónicas en el CONEP, en la Cámara Americana de Comercio, en la Cámara Minera, y de los grandes grupos económicos, de los más poderosos, un reacomodamiento en dirección a preferir una incidencia en el partido de gobierno y en el gobierno, y ir descartando, echando a un lado todo lo que fue sus vínculos mayores con el PLD. Permanece el sistema institucional basado en la Constitución del 2010, que es una constitución autoritaria, neoliberal, que además crea todas las condiciones para conformar lo que hemos llamado la dictadura constitucional o institucionalizada. Ahora con nuevos actores, porque fue desplazado el PLD danilista, entonces los nuevos actores vienen del litoral PRM y sus fuerzas aliadas. Repito, con una fuerte gravitación de los megamillonarios. Ya el PRM y aliado controlan el Consejo de la Magistratura, aparte del Poder Ejecutivo, del Congreso, Consejo de la Magistratura, Junta Central Electoral, y avanzan hacia el control del Tribunal Supremo Electoral, del Tribunal Constitucional y de la Cámara de Cuentas. Al mismo tiempo, tiene lugar una manipulación del tema de la corrupción y de la impunidad a partir de que Abinader como candidato se comprometió bajo la presión de Marcha Verde, del Movimiento Verde, de toda la lucha contra la corrupción y la impunidad, a designar una Procuraduría General independiente, que es lo único independiente que ahora mismo hay en el Estado. La manipulación está destinada fundamentalmente, en el caso del gobierno y de la cúpula del PRM, a procurar concentrar la acción contra la corrupción golpeando al danilismo.
El gobierno apuesta a la protección del leonelismo, a la protección de su propia corrupción y de la corrupción, de la gran corrupción empresarial. Al mismo tiempo hay una especie de remodelación de la corrupción, un traslado de su eje fundamental a la élite empresarial y esfuerzos dirigidos a una impunidad parcial, pero de mucho espacio, en a una parte del sistema de partido. Es decir, concentrando sobre todo la acción, como decía, anticorrupción contra el danilismo y protegiendo a los demás. Pero además, la corrupción tiene nuevas expresiones, como lo hemos denunciado. No voy a dar todos los detalles que ya se presentan. Otro factor en la situación actual es la continuidad a partir de la pandemia de una política económica, continuidad y radicalización destinada a volcar todo el peso del agravamiento de la crisis sobre el pueblo trabajador y los sectores medios de la población. Hay un uso en gran escala de la mercancía. Bueno, debo decir que ese volcar el peso de la crisis sobre los trabajadores y los sectores medios trae como consecuencia un altísimo nivel de desempleo, de suspensiones de trabajo, de empobrecimiento en escala mayor de sectores marginales. Todo eso lo tratan de encubrir con un uso en gran escala de la mercadología política y de la venta de imágenes virtuales, reemplazando la realidad mediante una cadena interminable de shows mediáticos. Igual pasa con el tema del financiamiento, con un fuerte componente de deuda externa, del financiamiento del gasto público, con un fuerte componente de deuda externa, 5.000 millones ha contraído ya en el proceso de empréstito, de toma de préstamo, bajo el esquema fondo monetarista. Es cierto que hay recortes de gasto que también se destinan al gasto público, a las nuevas inversiones, pero todo esto con muchísimas ambigüedades e inconsistencias. En el presupuesto hay un componente de financiamiento de la Barrick-Gold y los bancos que implica una modalidad de deuda onerosa porque facilita los planes de esos sectores de poder. De ahí se deriva claramente una intensificación de la línea hacia la aplicación de un plan minero destructivo, de un fuerte énfasis en la privatización del patrimonio natural vía concesiones a los consorcios capitalistas locales y transnacionales en relación con apropiación de parte del suelo, del subsuelo, de las costas, de las vías de comunicación, de los puertos, de los aeropuertos. Y todo esto marca una perspectiva de mayor crisis ambiental y escasez de agua. El auge de la violencia de género y de los feminicidios es proporcional al hecho de que no hay una voluntad política para subvertir toda la concepción patriarcal machista, sino todo lo contrario. Hay una preeminencia sistémica de los intereses empresariales y de la demagogia política en el tratamiento del tema de la pandemia que va
en detrimento al mismo tiempo de la salud colectiva, y entonces iniciamos el año, el 2021, con un rebrote peligroso de la COVID-19, exhibiendo el país los peores resultados en el Caribe insular en cuanto al manejo de la pandemia. Hay otras señales, el país va perdiendo sensiblemente el mercado haitiano, lo están ocupando otros sectores, lo cual también tiende a agravar la situación de la crisis económica. Y lógicamente hay una actitud de subordinación total a los dictados de Estados Unidos y un apego a la fantasía de rehabilitar el turismo en el corto plazo, que cada vez se pone más evidente como una gran falsedad. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer